Bien, podamos iniciar ya. Bien, también se inició la grabación de la clase. Bueno, vamos a tener entonces hoy la clase de la comunicación. La clase de la comunicación es algo bien básico, chicos, es algo que te va a gustar en realidad, porque la comunicación es algo que nosotros realizamos día a día, ¿no? Nos comunicamos y no solamente nos comunicamos entre seres humanos, también hay una comunicación que nos podemos dar con los animales, ¿no? Muchas veces los que tienen animales en casa, pues también se suelen comunicar, ¿no? Comunicamos con ellos, o a veces ni siquiera utilizamos las palabras también para transmitir información. Lo único que usamos que es usamos gestos también, ¿no? Hay tipos de comunicación y diversas índoles de comunicación. ¿Bien? Recién veo el mensajito. Jaylee, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Jaylee Jocelyn, ¿qué tal? Bien, entonces la comunicación tiene un origen. ¿Cuál es el origen de la comunicación, chicos? Bueno, el origen de la comunicación se da desde tiempos remotos, ¿no? La comunicación se da desde tiempos remotos. Se dice que el primer acto comunicativo se dio en la época de la comunidad primitiva. En este caso, pues el ser humano necesitaba comunicarse para poder organizar, tal vez para la cacería, tal vez para poder informar sobre acerca de un fruto venenoso, ¿no? Necesitaban comunicarse y desde ahí parte la comunicación. Es por esa razón que la comunicación se da tanto en animales, se da en plantas, se da en lo que sería también seres humanos. Entonces podemos hablar de comunicación. Sin embargo, hay algo que es exclusivo de los seres humanos. ¿Y cuál es lo exclusivo en los seres humanos? Un sistema lingüístico. Eso es lo exclusivo de los seres humanos, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de lenguaje, el lenguaje es exclusivo de los seres humanos. Si a ti te dicen el lenguaje de los perros o el lenguaje de las hormigas, ya, eso no es correcto, es algo incorrecto. Tal vez por ahí hay alguna confusión, pero lo correcto es que todos tienen comunicación, pero solamente los seres humanos tienen lenguaje. Solamente los seres humanos tienen lenguaje. Y eso no te vayas a olvidar, es algo fundamental. ¿Sí? Entonces, la comunicación vamos a entenderla de la siguiente manera. Vamos a tener comunicación humana y comunicación no humana. ¿Cuál es la característica de ello? Primero, la comunicación humana, que es una comunicación verbal lingüística, y también puede ser comunicación no verbal no lingüística. Porque tú sabes que los seres humanos no solamente se comunican mediante palabras, te dije hace un momento, sino que también utilizan ¿qué? Los gestos, el sonido. Por ejemplo, si dos amigos se encuentran en la calle y están de lejos, ¿qué hacen? De repente uno no lo ve al otro. ¿Qué hace para llamar su atención? A ver, imagínate, estás en la calle, ves a tu amigo, a tu íntimo, ves ahí tu pataza, de repente tu amigazo, ¿no? Lo ves y quieres pasarle la voz, pero él no te ha visto. ¿Qué haces? En determinadas ocasiones, exacto, le silbo, ¿verdad? Estoy comunicando, ¿me utilicé palabras? No. ¿Utilicé de repente, le grité? No. Lo que hice simplemente es silbar. Le silbé y al silbarle, ¿qué sucede con él? A él reacciona. Ah, están silbando y voltea. Correcto, comunicación no verbal. Exacto, comunicación no verbal. Recuerda, comunicación no verbal. Recuerda. ¿Ya? Bien. Entonces, a ello le llamamos comunicación no verbal. Y aquí, la comunicación verbal sería escrita u oral. Y cuando hablamos sobre acerca de comunicación escrita u oral, la escrita le vamos a llamar de un nombre bien característico, que este nombre ya vas a tener que manejarlo de aquí en adelante. Visuográfica. Ahí está en el chat. Visuográfica. Acuérdate, cuando es una comunicación escrita se le llama comunicación visuográfica. Eso es lo que vamos a entender. Y por muchas maneras, ¿no? Por lo que justamente cuando tú lees, ¿qué utilizas? A ver, vamos a repasar un poquito sobre acerca de la memoria sensorial del día de ayer. Si yo leo, ¿qué memoria utilizo? ¿Qué tipo de memoria sensorial utilizo? Acuérdate, acuérdate.
La memoria sensorial de los ojos, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? La memoria sensorial de los ojos. Visual. Tenía un nombre. Ah, no estuviste en la clase, ya te la perdiste. A ver, ¿cómo se llaman esas imágenes que están en el escritorio de tu computadora? En el escritorio de la computadora, esas imágenes que son de los programitas que tienes, ¿cómo se les llama? Exacto, iconos, ¿verdad? Y de iconos, acuérdate, icónica, ¿vale? Entonces, la memoria sensorial que tienes en tus ojos es icónica. ¿Bien? Y tú cuando tú lees, ¿qué utilizas? La memoria sensorial icónica, ¿vale? Bien, entonces, por esa razón es que también le llamamos visuográfica, porque justamente viene el nombre, ¿no? Visuográfica, acuérdate. Ahora, con respecto a lo que sería la comunicación verbal oral, esta también está presente, ¿ya? Y esta está presente con mayor ahínco en la comunicación verbal oral. Ahora, la comunicación no verbal, no lingüística, como te dije, esta se puede representar por señales, se puede representar por gestos, se puede representar por colores y sonidos. La pregunta es, aquí la pregunta es, a ver, lo voy a poner por aquí, puntero láser acá. No, este no quiero. Un ratito, por favor. Pluma, acá está. Si las señales, los gestos, los colores y los sonidos es también parte de la comunicación animal, entonces tanto la comunicación no verbal y la comunicación no humana son iguales. Bueno, no necesariamente así, ¿ya? No necesariamente así. ¿Por qué? Porque la comunicación no verbal, si bien es cierto, se van a dar en este tipo, y me vas a decir, profesor, pero los animales también se dan señales, los animales también se dan gestos, los animales también identifican los colores y también identifican los sonidos. Claro, es verdad, pero en la comunicación no verbal, no lingüística y que sea humana, solamente esto van a ser representados por humanos y para humanos. Por humanos y para humanos. Ejemplo de ello es, por ejemplo, las señales, el semáforo. ¿Tú crees que el semáforo es una comunicación verbal o no verbal? ¿Qué dices tú? ¿El semáforo será una comunicación verbal o no verbal? No verbal, correcto. ¿Y ese tipo de comunicación no verbal, para quién es? ¿Para un animal? ¿Para un perrito? ¿Para un gatito? ¿O para solamente los seres humanos? Correcto, solamente para los seres humanos, únicamente para los seres humanos. Exacto, solamente para personas. Entonces, recuerda que cuando hablamos sobre acerca de comunicación no verbal, simplemente va a ser para personas, no para animales. Pero me dice, pero profesor, yo he visto que hay perritos que esperan que sea la luz verde para recién pasar. No, lo que tú estás viendo no es que el perrito esté esperando la luz verde, lo que el perrito está esperando es de que vea que seres humanos puedan transitar y él también transita, o está esperando de que no haya vehículos para que pueda transitar, pero no necesariamente está mirando la luz verde para poder pasar. Eso es algo erróneo. Bien, entonces, ahora la comunicación no humana es así, puede ser de animales y también una comunicación vegetal, ya que las plantas suelen comunicarse entre sí, mayormente cuando hay peligro, se comunican entre sí. Bien, por lo tanto, nosotros mencionamos que la comunicación animal es instintiva. Y los instintos son parte de los genes. Los instintos son parte del genotipo que puede haber dentro de los seres animales. Bien. En cambio, la comunicación vegetal o de las plantas, esta es espontánea. Bien, veamos. La palabra comunicación proviene del vocablo latino comunicare, ¿no? Comunicare. Justamente esta palabra comunicare es que se va a generalizar, ya se va a generalizar, porque en realidad la palabra comunicare significa compartir. ¿Y compartir qué? Compartir diferentes saberes, ¿no? Esa era la comunicación en la época griega. Y luego en la época latina, ¿ya? Esto también va a tener mayor influencia. Recordemos que los romanos son los que copian
parte de la cultura griega y la hacen suya, llamándole cultura grecorromana. Bien, y nos dice, significa poner en común, compartir, intercambiar o hacer partícipe a alguien de algo que es realizado por todos los seres vivos. Bien, y aquí tenemos un esquema comparativo sobre acerca de la comunicación humana y la comunicación animal. Y como verás, primero convencional y la comunicación animal no convencional. Y aquí queremos destacar una palabra. La palabra convencional. ¿Qué significa para ti la palabra convencional? ¿Qué significa para ti la palabra convencional? ¿Qué te quiere decir esa palabrita? ¿Te querrá decir algo importante, algo irrelevante? ¿O qué para ti quiere decirte? Ya, me quieres preguntar. Perfecto. Ya, la comunicación convencional o la convención es, por ejemplo, ¿saben qué, chicos? Queridos estudiantes de Grupo Atenea, que son ustedes, ¿no? ¿Saben qué? Miren, a partir de ahora ya no vamos a llamar al curso de lenguaje, ya no le vamos a llamar lenguaje, sino le vamos a llamar curso tomate. Entonces, cada vez que en el grupo yo anuncie que este curso se va a llamar tomate, tú sabes que va a tocar lenguaje. ¿Correcto? Entonces nos estamos poniendo de acuerdo sobre un significado. A eso nosotros le llamamos convención. Justamente la convención va a ser un acuerdo entre un determinado grupo. Es como, por ejemplo, los mexicanos. ¿Cómo le dicen los mexicanos a la palta? Aguacate, ¿verdad? Aguacate. Si tú te vas de repente a la sierra y tú le dices a alguien, oye, pásame un aguacate, te van a mirar y te van a decir, ¿qué estás diciendo? No te entiendo. O como dicen los españoles también, ¿no? Patatas. En lugar de decir papa, patatas. Es algo convencional de ellos. Y ahí, desde ahí podemos decir que también nacen los dialectos. Pero ahora, ya que sabes más o menos cómo se identifica o qué es lo convencional, parto con lo siguiente a decirte. Cuando los seres humanos se ponen de acuerdo para establecer un signo lingüístico o todo un código lingüístico, esto es convencional. Esto quiere decir que solamente los seres humanos pueden entender. Profesor, pero mi perro entiende cuando yo le hablo. No, no entiende cuando tus palabras. Lo que el perrito entiende son tus gestos y tus expresiones. Eso es lo que entiende. Pero tus palabras no las puede entender. ¿Por qué? Porque están codificadas. Y esa codificación solamente los seres humanos la pueden entender. ¿Por qué? Porque están de mutuo acuerdo. Y es algo convencional. Acuérdate, convención, acuerdo. ¿Vale? Bien. Entonces, también tenemos que la comunicación humana es un pensamiento. Tenemos como pensamiento comunicación animal, instinto. ¿Bien? El animal se comunica porque tiene la necesidad de comunicarse. Si no tiene la necesidad, no se comunica. En cambio, el ser humano, si bien es cierto, también va a partir de una necesidad, sin embargo, va a medir sus pensamientos y los va a poner en un orden correcto. Ejemplo, supongamos de que está en una determinada situación, ya, y va a tener de repente una elocuencia al hablar. O va a ser muy exacto, o de repente al hablar tampoco no va a herir. Supongamos que le incomoda algo y no va a herir. Simplemente va a hablar y va a mostrar su incomodidad sin herir a los demás, sin ser brusco ni ser grosero. ¿Correcto? Eso es una comunicación humana de forma pensativa. Profesor, pero hay algunos que no lo hacen. Bueno, si no lo hacen, entonces es porque no están pensando. Como dijo Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Claramente que no se refería a eso en efecto, pero muchas veces se utiliza ese dicho. La doble articulación y los sonidos onomatopéyicos. A ver, cuando hablamos sobre acerca de la doble articulación o los sonidos onomatopéyicos, primero, la doble articulación. ¿Has escuchado sobre acerca de que nosotros utilizamos la doble articulación para poder comunicarnos? ¿Lo has escuchado? Bueno, te comento si es que no lo has escuchado. ¿Ya? La doble articulación, esta parte desde dos principios. Uno, el sentido fonético, y el otro por el sentido gráfico. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre acerca de la doble articulación, vamos a entender que no solamente son palabras, sino que también estas van arraigadas de sonidos. Y cada sonido, por ejemplo, los fonemas los entendemos que son sonidos mentales. Estos sonidos mentales representan lo que queremos decir
y estas van a concluirse siempre y cuando se pronuncien. Por tanto, si se pronuncian, si no solamente se piensan, sino que también se van a pronunciar, entonces vamos a hablar de una doble articulación. ¿Bien? Y con respecto a los sonidos onomatopéyicos, eso es lo más fácil, chicos. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo hace la vaca? ¿Qué me dirías tú? ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el perro? Por ahí un sonidito, ¿no? ¿Cómo hace el perro? Mu, ¿no? Ahí está. Eso, mu, ese mu que tú estás escribiendo allí, ya, ese mu, es un sonido onomatopéyico. ¿Ok? Ajá. Por tanto, nosotros hablamos sobre acerca de que la comunicación animal tiene sonidos onomatopéyicos. Guau, guau. Ahí está, muy bien, excelente. Ya, la onomatopeya se va a referir en un solo sentido, ¿sí? Muy bien. Ok, vamos, vamos. Bien, chicos, bien, excelente, están participando. Eso es bueno. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Elementos de la comunicación. Chicos, con respecto a elementos de la comunicación, desde ya les voy diciendo, de repente hay algunos que en esta reunión que están en cuarto, quinto o recién egresados, desde ya les digo que la clase de la comunicación suele venir en algunos exámenes de admisión de San Marcos. Suelen venir. Aunque parezca gracioso y digan, no, ¿cómo va a venir el primer tema? Suele venir. No te confíes. Y justamente los elementos de la comunicación son los que suelen venir. Vamos a ver en el boletín y te vas a dar cuenta que allí hay una pregunta justamente de un examen de admisión. Ya, entonces, vamos a hablar de los elementos de la comunicación. En primer lugar, vamos a hablar sobre acerca del emisor. Ya, cuando hablamos sobre acerca del emisor, este va a ser quien va a emplear todo el pensamiento que tenga de comunicar, pero lo va a emplear de forma codificada. Y esta forma codificada que le va a aplicar es como que, supongamos que yo quiero enviar una encomienda, ¿ya? Una encomienda a provincia. De repente quiero enviar una a la selva. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tomo una caja, pongo los productos dentro, la envuelvo, ¿ya? Y la llevo al lugar para que la puedan transportar. ¿Pero qué estoy haciendo? Todo lo que yo quiero transmitir, lo estoy empaquetando. A ese empaquetamiento nosotros le hablamos codificación. Por lo tanto, el emisor se va a encargar de empaquetar la información de tal manera que ésta va a ser decodificada por el receptor. Pero antes de ello, nosotros tenemos que codificar. Es como que quieres enviarle de repente un mensaje a tu compañero, pero ¿qué vas a hacer? Le vas a poner de repente códigos especiales para que solamente él lo entienda. Algo así funciona. Sin embargo, nosotros cuando queremos comunicar, por ejemplo, yo te quiero comunicar algo a ti, para que tú me entiendas, te tengo que hablar en el idioma que tú manejas, que es el español. Tengo que hablarte en español. Ahora, si de repente yo te hablara en ruso, no se puede, no me entenderías. En vano sería llevar la clase. Por eso, cuando yo quiero transmitir, utilizo el mismo código y utilizo lo necesario para que tú me puedas entender. Esa es la función del emisor. Por lo tanto, vamos a entender que este tiene una función psíquica, fisiológica y física. Vamos por partes. Psíquica, ¿por qué? Porque todo lo que yo te quiero transmitir va a partir desde mi mente. Fisiológica, ¿por qué? Porque después de mi mente, esto va a pasar a mi aparato fonador. ¿Cuál es el aparato fonador? Pues la lengua, la garganta, las cuerdas vocales y todo lo demás. Y física, cuando esto ya está transmitido en el aire y va a viajar, ¿correcto? Al viajar, va a llegar a una persona o a varias personas, la cual son los receptores. En los receptores vamos a entender que estos van a ser lo que van a decodificar. Decodifican. ¿Qué decodifican? El mensaje. Es decir, le llegó la cajita de encomienda, la abren y disfrutan de lo enviado. Esto mismo sucede con el receptor. Esta persona recibe el mensaje y al recibirlo, pues tiene la capacidad de poder entenderlo siempre y cuando guarde una decodificación. Para hacer un ejemplo de codificación, imagínate una central, una empresa de TV paga. Esta empresa, para que su señal
su señal de cable, lo que nosotros conocemos como cable, o de repente de internet, para que llegue a tu casa, necesitan hacer algo. Necesitan poner un decodificador, que es un aparatito pequeño que va instalado ahí en tu hogar. Mediante ese aparatito, la información va a llegar y va a poder ser traducida y entendida, y bueno, en el caso de la internet, conectada para que también puedas trabajar. Lo mismo pasa con respecto a esto de la comunicación. El receptor se va a encargar de decodificar, entender el mensaje. ¿Y esto cómo viene? ¿Te acuerdas que te había dicho que el emisor había transmitido la información por medio de algo físico? Correcto. Entonces esto va a viajar de manera física, se introduce por nuestros oídos, fisiológica. ¿Te acuerdas que nuestros oídos tenían un tipo de memoria? ¿Qué memoria le habíamos dicho, chicos? ¿Se acuerdan? Era una memoria sensorial, pero ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llamaba? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cómo se le llamaba a esa memoria? ¿Nadie? ¿No te acuerdas cómo se llamaba esa memoria? Vamos, vamos, acuérdate, acuérdate. ¿Cómo se le llamaba a la memoria? A la memoria que ingresaba por tus oídos. Era una memoria sensorial. A ver, los chicos que estuvieron el día de ayer, acuérdense, le voy a estar haciendo preguntas. ¿Cómo? Ecoica. Muy bien, excelente. ¿Cuál es tu nombre? Diana. Bien, ¿qué tal, Diana? Muchas gracias. Excelente, excelente participación, Diana. Bien, entonces, vamos a entender también ahora que cuando llega ese tipo de memoria, pasa por tus oídos, luego va a llegar a tu mente, y en tu mente lo vas a poder comprender. Entonces, toda esta trayectoria tiene el receptor. Y justamente eso estás aplicando en este momento cuando me estás escuchando. Justamente llega por un medio físico, ya sea artificial o natural. En este caso, ¿qué sería? ¿Natural o artificial este medio físico, chicos? Por el cual me escuchas. Artificial. Artificial, correcto, artificial. Bien, entonces llega por este medio artificial, lo escuchas mediante tus oídos y luego llega a tu mente para ser comprendido. ¿Y qué necesitas para que esto pase a la memoria de corto plazo? Acuérdate, ¿qué necesitas? Algo que comienza con A. Acuérdate, ¿qué necesitas para que pase a la memoria de corto plazo? Algo que comienza con A y termine en atención. ¿Te acuerdas o no? Algo que comience con A y termine en atención. Atención. Ok, muy bien, excelente, se acordó. Ya, atención, necesitas atención. Y para que se te quede grabado, ¿qué necesitabas? Acuérdate, para que pase la memoria de largo plazo. Repetir, ¿verdad? Acuérdate, repetir. Puedes repetir o puedes tener una constante práctica para que eso pase a la memoria de largo plazo. ¿Bien? Si es que quieres que el tema se te quede grabado ahí en tu mente y no se vaya. ¿Bien? Ok. Entonces, eso sería con respecto a lo que al receptor, ¿sí? Vamos ahora al mensaje. El mensaje va a ser el contenido a comunicar. Recuerda que comunicar era compartir. ¿Bien? Entonces va a tener como sentido que va a ser una especie de un buzón, por así decirlo, y este buzón va a viajar por un medio físico, que ahorita ya lo vamos a ver. Y esto se pueden transmitir de repente las ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, ¿no? De repente por ahí una clase, una declaración de amor, ya sea a una pareja o entre los padres, ¿no? Va a transmitirse esto. De repente la renuncia de un puesto de trabajo o la contratación, o de repente, imagínate, de mensaje que te llegue y diga alcanzó vacante. Y ya sabes a qué refiero eso, ¿no? Alcanzó vacante. Si tú lees en tu correo donde dice alcanzó vacante, te vas a sentir recontra emocionado, porque eso significa de que te aceptaron en la universidad, en San Marcos. Imagínate, qué bonito, ¿no? Bueno, ahora el código. Cuando hablamos sobre acerca del código, chicos, este va a tener una relación muy íntima. ¿Con quién? Con el emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque justamente el código, ¿ya? El código
va a ser algo que nos puede ayudar a transmitir la información y esta se puede entender de manera coherente y precisa. Como te dije hace un momento, si yo te hablase de repente en portugués, tú no me vas a entender a menos que conozcas la codificación portuguesa. Si yo te hablo en chino mandarín, pues no me vas a entender porque no la conoces. Imagínate de que tú me hables de repente en coreano. A ver, las chicas que les gustan los coreanos, me hablan en coreano. Yo no les voy a entender nada porque no manejo ese tipo de idioma, no manejo esa codificación. Entonces recuerda que en una comunicación, para que esto sea totalmente aceptado y comprendido, tienen que permitirse ambos manejar el mismo código. De lo contrario, no funciona. Pero eso en un campo lingüístico. Ahora, ¿qué pasaría si es no lingüístico humano? ¿Cuál sería la comunicación? Los gestos, el juego de luces, ¿bien? Puede ser también de repente los golpes. ¿Bien? ¿Cómo son los golpes? El código Morse, ¿verdad? O de repente el sistema Braille. ¿Quién aplica el sistema Braille? Los invidentes, ¿verdad? Para poder leer, ¿qué necesitan? Pasar sus dedos por una especie de una hoja que esta está por puntos de alto relieve y de esa manera comienzan a leer, a entender lo que está escrito. Es una forma de lectura. Entonces, no solamente la codificación va por idioma, acuérdate, sino que también esta se va a dar por medio de lo que sería gestos, sonidos, de repente tacto también, como el sistema Braille. Bien, ahora el canal. Al hablar del canal, esto va a ser el soporte físico de la comunicación. Acuérdate, hace un momento te había mencionado sobre acerca del soporte físico. En el soporte físico, esto puede ser natural o artificial. ¿Y cómo así? Por ejemplo, si tú hablas en medio de un campo, obviamente que en la actualidad no se puede por motivos de coyuntura, ¿no? De la pandemia. Pero si tú estás hablando en el campo con tu amigo, con tu amiga, con tu crush, imagínate, estás hablando ahí con tu crush, ¿y qué es lo que quieres? De repente comunicarle algo importante, ¿no? Estás en un medio, en un campo libre, por lo tanto eso sería un canal natural. Ahora, ¿qué pasaría si de repente quieres mandarle un mensaje a esa misma persona que te menciono y le quieres mandar un mensaje? Pero están en distintos lugares. ¿Qué utilizas? El móvil, ¿verdad? Utilizas un celular. De repente no tienes celular, ya le mandas un mensaje por Facebook desde tu laptop o desde tu computadora. Pero le estás mandando un mensajito a ellos, ¿verdad? Y ese mensajito va a ser artificial. ¿Por qué? Porque justamente para que haya una comunicación necesitas que haya un medio creado por el hombre. Y cuando hay un medio, un canal creado por el hombre o por el ser humano, para ser más inclusivos, ¿ya? Cuando hay un medio creado por el ser humano, esto nos va a ayudar a entender que es artificial. Si no es creado por el ser humano, entonces sería natural. Supongamos, la comunicación en el colegio, en clases presenciales, ¿qué sería? ¿Un canal artificial o un canal natural? ¿Qué dices tú? Natural, muy bien. Y cuando te comunicas, cuando estás jugando Free Fire, imagino de que tú no juegas, pero te estás comunicando ahí por Free Fire, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación sería? Artificial, ¿verdad? Ahí está, muy bien, artificial. Correcto. Bien, otro ejemplo, ¿ya? Supongamos que tú llamas a tu amigo de Francia, te comunicas con él, tu amigo está en Francia. ¿Qué comunicación, qué canal sería? ¿Artificial o natural? ¿Qué dices? Artificial, correcto, artificial. No hay duda en ello, artificial. Muy bien. Ahora te pregunto a ti, ¿y qué pasaría si tú estás hablando con tu amigo que vive en Lima? Si tu amigo vive en Lima, ¿qué tipo de comunicación estarías aplicando? Perdón, ¿qué tipo de canal estarías aplicando? ¿Artificial o natural? ¿Qué dirías? Natural. Ya, natural. Correcto. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar.
Cuando tú tienes un tipo de problema, ¿ya? O un tipo de un ejercicio a desarrollar con este tema, hay que ser bien, pero bien exactos con respecto a la pregunta. Si la pregunta nos detalla, tenemos que juzgar de acuerdo a lo detallado. Porque en esta pregunta sería, si tú te quieres comunicar con tu amigo que vive en Lima, ok, vive en Lima, pero tú te encuentras en otro lugar. Ah, ok, si yo me encuentro en otro lugar, sería artificial. Pero si yo me encuentro en el mismo lugar, sería natural. ¿Correcto? Bien. Entonces hay que tener bien en cuenta las preguntas, ¿sí? El referente o la realidad. Justamente aquí es donde surgen varios problemas. El referente o la realidad. Bien. La mayoría de estudiantes en el colegio mayormente, eso sucede en el colegio o en universidades privadas. Y les digo porque a veces en los primeros siglos las universidades privadas preguntan el referente, aunque parezca increíble, pero sí es. Por eso, postulen a San Marcos, chicos. Ya. Por otro lado, entonces, les cuesta reconocer quién es el referente. Porque el referente, ¿quién va a ser? El referente va a ser la realidad objetiva, ¿sí? O la parte objetiva del mensaje. Si el mensaje te transmite, fíjate que hoy no voy a poder ir porque estoy enfermo y tengo que cuidarme, no tengo que exponerme en la calle, y te da un montón de razones por las cuales no puede ir. ¿Correcto? Eso es el mensaje. Pero el referente, ¿cuál es? ¿Qué es lo que te quiere decir de todo ese mensaje en conclusión? Te dice, ¿sabes qué? Estoy enfermo, no puedo reunirme con gente para guardar la distancia y esto por aquí, y tú sabes, tú me comprendes. Ese es el mensaje. Pero ¿cuál es el objetivo de ello? ¿Cuál sería el objetivo? Exacto, que no voy a poder ir. Entonces, cuando nosotros sacamos el objetivo de ese mensaje, a eso le llamamos referente. Y así de sencillo. Es como destacar la idea principal, ¿no? Cuando hablamos acerca de temas de RV, sacar la idea principal. Y al sacar la idea principal, pues entendemos de qué trata todo. De la misma manera funciona el referente. ¿Sí? Correcto. A ver, ¿qué más? La circunstancia o contexto. Bueno, la circunstancia o contexto, en este caso, vamos a entender que cuando estamos en una determinada situación, ¿ya? Esto va a medirse por lugar y por tiempo. Por ejemplo, si yo digo, a ver, vamos a poner un ejemplo con ustedes, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo con Yajaira, a ver. Yajaira se comunica con su amiga que está en Estados Unidos. Ella lo hace este tipo de comunicación a las 11 de la noche para concordar con el horario que tiene su amiga. En esta situación, diga usted cuál es el contexto de la comunicación. ¿Cuál sería el contexto, chicos? ¿Cuál sería el contexto? De acuerdo a la pregunta que te estoy haciendo, ¿cuál sería el contexto? Acuérdate, Yajaira está llamando a su amiga a las 11 de la noche y ella vive en Estados Unidos. ¿Cuál sería el contexto? Vamos, vamos. Ya, Estados Unidos, uno. ¿Cuál sería el otro? Acuérdate, lugar, tiempo. Lugar y tiempo. 11 de la noche, muy bien, 11 de la noche, correcto. Ajá. Bien, ¿ya ves cómo te das cuenta? Entonces ahí tenemos la circunstancia. Podemos identificar dónde vive Yajaira según el problema, No, ¿verdad? No nos menciona. Solamente nos menciona que hace una llamada a Estados Unidos y a las 11 de la noche. Y listo. Bien, de esa manera funciona la circunstancia. Recuerda, momento o tiempo o también puede ser el lugar. Acuérdate, no te olvides. Clases de comunicación. Profesor, una pregunta. Coméntame, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu nombre, por cierto? ¿Diana? Hailey. Ah, Ley, ya. Hailey. Coméntame. Ya, por el ejemplo que usted dijo de Estados Unidos y a las 11 de la noche, entonces, y especifican el lugar donde se encuentra Yajaira, ¿también vendría a ser el contexto? Correcto, sí. Si especifica ambos lugares, también vendría a ser el contexto. Supongamos, ponemos el siguiente ejemplo. Leonardo, que es un muchacho que trabaja en una fábrica
en el departamento de Apurímac, decide llamar a su mamá que vive en Lima, pero le llama en la tarde porque él tiene en ese horario su almuerzo, su receso. ¿Cuál sería el contexto de la situación? Ahí también sería Apurímac, el lugar donde está la mamá, y en la tarde. Correcto. 3 de la tarde, Apurímac, Lima. Ahí tenemos a los tres. ¿Correcto? Muy bien. En efecto. Muy bien, muy bien. Excelente, chicos, excelente. Felicitaciones a los que están participando. Muchas gracias por tu pregunta. Ayuda a esclarecer bastante. Excelente. Cuando tengan preguntas así, adelante, pueden participar. No hay problema. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Por cierto, ¿quedó claro? La señorita que me hizo la pregunta, ¿quedó claro? Ah, sí, profesor, gracias. Ah, perfecto. Ok, sí, discúlpame, no confirmé, discúlpame. Ya, listo. A ver, por el tipo de código. Por el tipo de código vamos a llamar que es comunicación lingüística o no lingüística. Si es lingüística, ¿por qué utiliza qué? A ver, ¿para qué o cómo yo identifico cuando una comunicación es lingüística? ¿Cómo yo puedo identificarlo? Te doy dos alternativas. ¿Porque solo lo hablan los seres humanos o porque aplica palabras? ¿Por cuál de las dos identifico que es lingüística? A ver, leo sus chats. ¿Porque es hablada, me dicen por ahí? Claro, porque es hablada, muy bien. No necesariamente porque sean seres humanos, sino porque está hablada. Utilizan palabras. De tal manera que yo voy a entender que va a ser por el uso de la lengua. No de la lengua, el órgano que nosotros tenemos, sino en este caso de los códigos lingüísticos. Bien, palabras. Puede ser escrita o hablada. ¿Cómo le llamamos a la comunicación verbal escrita? ¿Te acuerdas? ¿Cómo le llamamos a la comunicación verbal escrita? Acuérdate, acuérdate. Comienza con V y termina en visográfica. Visográfico. Ah, vale, ya lo dijo. Excelente, excelente. Muy bien, excelente. A ver, visográfica, ahí está. Bien, chicos, excelente. Entonces tenemos la comunicación visográfica, ¿vale? Comunicación visográfica. Cuando es escrita. Ahora, me dicen por ahí ambos, ¿no? Bueno, sí puede ser ambos, pero más vamos a entenderla cuando es hablada, porque si decimos ambos por ahí nos podemos confundir, ¿ya? Yo te pediría que más te enfoques cuando es comunicación lingüística, acuérdate, ya, lingüística porque es hablada, o porque utilizan palabras. Y la no lingüística también va a ser por seres humanos, ¿bien? Pero en este caso van a utilizar, ¿qué? Gestos, colores, formas, sonidos, entre otros. ¿Ya? Ahora, espacio del emisor y del receptor. Bien, aquí vamos a tener la comunicación directa e indirecta. Justamente este tipo de comunicación, tanto directa e indirecta, se va a basar también en el contexto. ¿Por qué? Porque supongamos de que yo ahorita te estoy dando esta clase de lenguaje a ti. Yo te pregunto, ¿qué tipo de comunicación será? ¿Directa o indirecta? Para que sea directa tendríamos que compartir el mismo espacio geográfico. Indirecta, no compartimos el mismo espacio geográfico. Por tanto, ¿qué tipo de comunicación sería? Indirecta, muy bien. Y si tú de repente estás en tu casa con tu mamá y tu papá y te comunicas con ellos, ¿qué sería? Directa, muy bien, directa, correcto. Muy bien, chicos. Los dos se encuentran compartiendo el mismo espacio, están frente a frente, face to face. El emisor y el receptor se encuentran separados por espacio-tiempo. Ejemplo, el chat, las llamadas telefónicas. No, pero profesor, yo cuando me comunico con mi amigo, yo hablo directamente con mi amigo. Bueno, hablas exactamente con él, ¿sí? Pero la comunicación es indirecta. ¿Por qué? Porque pasa por un medio, por un espacio, y en este caso por un canal artificial. No te confundas por eso. Ahora, relación de emisor-receptor.
interpersonal, intrapersonal. Acuérdate que la palabra inter o el prefijo inter, ¿ya? Es exterior, es algo exterior. La persona y su exterior. Esto quiere decir que la comunicación interpersonal será con uno mismo o con otros. ¿Qué dirías? Con otros, correcto. ¿Por qué? Porque dice inter, ¿verdad? Dice inter, acuérdate. Entonces, el mensaje llega hacia otras personas, por ejemplo, una conversación, leer un libro, etc. Y la intrapersonal es cuando hablas contigo mismo. Profesor, cuando estoy loco, no cuando estás loco. No estás loco. ¿Sí? Si tú hablas contigo mismo, pero tú sabes que estás hablando contigo mismo, no es esquizofrenia, por si acaso. ¿Ya? Simplemente que estás haciendo un monólogo, también puede ser un monólogo. ¿Bien? Pero en este caso, cuando tú hablas contigo mismo, pues estás especificándote una introspección, ¿no? Estás haciendo una introspección, analizándote a ti mismo. La comunicación se realiza con uno mismo, puede ser un monólogo o un soliloquio. ¿Bien? Veamos ahora, por la dirección del mensaje, bilateral, unilateral. Supongamos de que aquí en esta clase, como en el día de ayer de psicología, que cuando estaba haciendo preguntas, no me contestaban, se quedaban mudos, ahí de repente la timidez, primer día conmigo tal vez, por eso. Entonces estaban ahí y yo solamente hablaba, y no me contestaban. Cuando hay ese tipo de comunicación, ¿ya? Cuando solamente el emisor habla y tú no le puedes contestar, o no quieres contestarle y te quedas callado, va a ser una comunicación unilateral. Pero ahora, si yo te pregunto y tú me contestas, esta sería una comunicación bilateral. ¿Por qué? Porque el emisor transmite, el receptor descodifica, y al descodificar entiende y vuelve a transmitirlo, la cual el receptor se convierte en un emisor, y el emisor en primera instancia se convierte en un receptor. Para que me entiendas, de repente vamos a hacer la siguiente figura, ¿ya? Imagínate, acá está Pedro, ya no sé si hay algún Pedro, acá está Pedrito, y Pedro habla ¿con quién? Con Marta. Marta escucha y le dice, Marta, te invito a salir. Y Marta dice, bueno, está bien, no tengo nada que hacer más tarde, está bien. Sí, le dice ella. Entonces, al decirle sí, la comunicación va aquí de nuevo. Le responde. Bien, de esto se trata comunicación bilateral. ¿Correcto? Espero que lo hayas podido entender. Ahora, por ejemplo, ahí en la conversación telefónica, el debate. Ahora, la unilateral, el emisor no puede convertirse en el receptor o viceversa. Ejemplo, la televisión, la radio, un libro. ¿Bien? Cuando tienes estás leyendo de repente Los Heraldos Negros de César Vallejo, ¿podrás responderle a César Vallejo qué te pareció la obra? ¿O podrás responderle si de repente algo no entiendes? No se puede. Justamente eso es una comunicación unilateral. Preguntas. Llegamos al campo de las preguntas. A ver, las preguntitas. ¿Qué nos dicen las preguntas? Aplica lo aprendido. Mediante la comunicación, el ser humano asegura su desarrollo económico-social, su calidad de dominador del ambiente, su propia existencia, su relación con el medio. ¿Qué dices tú? ¿Cuál sería? La D me dicen por ahí, la D. ¿Será? ¿Será que fuese la D? A ver, ¿qué nos dice la D? Su relación con el medio. ¿El ser humano necesita comunicarse para relacionarse con el medio? ¿De qué sirve relacionarse con el medio? Yo no estoy en contra de relacionarse, es más, a mí me gusta mucho socializar. Pero de acuerdo a la pregunta, ¿por qué necesitaría comunicarse con su medio? ¿Para qué? ¿Para qué o qué? ¿Mm? Claro, la C, para su propia existencia. Justamente nos comunicamos para poder existir. No, profesor, yo no me comunico para poder existir, dices tú. A ver, ¿tú te comunicas para qué? Para satisfacer una necesidad. ¿Bien? Por eso tú te comunicas. Cuando tú quieres satisfacer una necesidad,
sueles comunicarte. ¿Y por qué? Porque si no satisfaces una necesidad, ¿qué te produce? Ansiedad. ¿Bien? Hablando de un aspecto psicológico, si tú no transmites tu necesidad, te va a causar ansiedad y esa ansiedad te perjudica y muchas veces te puedes enfermar, ¿correcto? Entonces pones en peligro tu vida. Por lo tanto, tú necesitas comunicarte ¿para qué? Para satisfacer tu necesidad y de tal manera asegurar tu propia existencia. Por eso, cada uno de ustedes estudiantes es necesario, es muy importante que transmitan lo que necesitan, ¿sí? Es muy importante que se transmita lo que se necesita. No esperen a que las personas puedan entender o sobreentender o captar su necesidad. Si de repente quieres por ahí que tu mamá, tu papá te abrace o te atienda, díselo. Papá, necesito que me atiendas. Mamá, necesito que me atiendas. Que me escuches cuando yo te estoy hablando. Transmítelo, no esperes que las personas pues puedan sobreentenderlo, porque si tú esperas eso, muchas veces vas a seguir esperando y no va a llegar. Bien, y eso no quiere decir que no te estimen, eso quiere decir que simplemente no hay una percepción allí, ¿sí? Entonces, para tarea para tu casa, ya sabes, tienes una necesidad, transmítelo, ¿correcto? Bien, ¿cómo se desarrolla la comunicación en el receptor? Psíquica, fisiológica, física, psíquica, física, perdón, física, psíquica y fisiológica. ¿Cuál sería, chicos? La E. Correcto, la E, muy bien. La E. Ahí está, la E. A ver, siguiente. Chatear es una comunicación. ¿Qué tipo de comunicación sería chatear? La E, lingüística e indirecta. Muy bien. Excelente, chicos. Martín dedica un poema a Melissa en el salón de clases. Señala lo necesariamente correcto sobre el caso anterior. ¿El contexto es el colegio? ¿Qué dices tú? ¿El contexto sería el colegio? ¿El receptor es Martín? ¿Cuál sería? ¿La A? ¿El código es la lengua? ¿Qué sería? ¿La emisora es Melissa? Ok. La letra A, muy bien. El contexto es el colegio. ¿Será? ¿Seguro? Sí, es verdad, chicos, es verdad. Bien, entonces vamos a pasar a nuestras preguntas de boletín. Ya, vamos a pasar a nuestras preguntas del boletín para que podamos también aprender un poco más. ¿Ya? A ver. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Momento, chicos, un momento, no se vayan todavía. Un momento, voy a transmitir mi pantalla para hacer el boletín, ¿ya? Un ratito, no se vayan. A ver. A ver, a ver, a ver. Un ratito, por favor. A ver, chicos, estoy transmitiendo toda mi pantalla para mayor comodidad, ¿ya? A ver, acá está el documento. Vamos a agrandarlo un poquito más. Vamos a aplicar esto. Ok. Ahí está bien. Me dice en la número 1.
En el enunciado, el chofer del bus avanzó cuando miró la luz verde del semáforo de la avenida. Lo resaltado corresponde al elemento de la comunicación denominado. Me parece que acá tengo que reducirlo para poder ver tu respuesta en el chat. A ver. ¿Qué sería? Ok. ¿Cuál sería? La A, la luz verde. Ya, recuerden, cuando escriban su alternativa, que su alternativa vaya acompañado de un número, ¿ya? Por ejemplo, así. 1F de repente, ¿no? Sí, que vaya acompañada así para poder identificar si me está respondiendo de manera correcta. Ok. Entonces, la número 1, ¿cuál sería, chicos? Me dice ahí la comunicación. Una D, el receptor. Ojo, me está pidiendo que dice que lo resaltado, es decir, la luz verde. ¿La luz verde qué sería? D es mensaje, profesor. Mensaje por ahí me dicen. A ver. El chofer del bus avanzó cuando miró la luz verde del semáforo de la avenida. Código. Ahí hay un montón de repente de inconvenientes. A ver, primero, la luz verde del semáforo. El semáforo va a ser el emisor, ¿correcto? El emisor. Por lo tanto, la B no es. ¿Qué más? El receptor es el chofer. Por lo tanto, la E no es. Ni la B ni la E es. Entonces tenemos canal, puede ser el canal, puede ser el código o puede ser el mensaje. Ahora, canal, ¿será canal? ¿Tú qué crees? ¿Será el canal? ¿Viaja por algún medio? Si viaja por medio de la luz. Ya, entonces, ¿cuál sería? Tenemos dos. Ah, mira cómo hemos despejado. Hemos despejado por ahí. ¿Cuál sería? Tenemos solamente dos alternativas ahora, la C o la D. Mensaje. Ujú. Correcto, mensaje. Muy bien, mensaje. Felicitaciones a la señorita que dijo mensaje también. Ah, bueno, se van a acostumbrar porque yo soy así. Siempre los hago dudar. Pero eso es por algo bueno para que ustedes también puedan ahí estar seguros de sí y ya no tengan una crisis existencialista, como lo tiene Yeli. Hace dudar de su existencia. Ok, bien. ¿A qué elemento de la comunicación representa la escritura del sistema braille y los jeroglíficos? ¿Para qué elemento de la comunicación? Escritura braille y jeroglíficos. ¿Qué será? ¿Cuál descartamos? ¿Cuál no sería? ¿Cuál no sería? La que no es circunstancia, ¿verdad? Receptor, claro. Receptor ni circunstancia. Ya, tenemos mensaje, canal y código. Me dicen canal. ¿Será el canal en verdad? ¿Seguros que es el canal? Claro, es la E. Muy bien. La E. Número 3. En el enunciado, la profesora les enseñó a los alumnos el tema de inglés. Los elementos de la comunicación resaltados son respectivamente. Una observación aquí, chicos, ¿ya? Cuando nosotros nos dice respectivamente, quiere decir que esto guarda el orden del mencionado. La profesora primero, alumno después, inglés tercero. ¿Sí? Cuando habla sobre acerca de respectivamente. Hay que tener en cuenta esto. En los exámenes de admisión suele venir siempre esta palabrita, respectivamente. O consecutivamente también. A ver. ¿Qué nos dicen? 3C. Emisor, receptor y código. Muy bien. La C. Correcto. Número 4. En la comunicación verbal, el código está constituido por signos. ¿Qué signos están constituidos en la comunicación verbal?
Acuérdate, comunicación verbal humana. ¿Qué signos serán? Acústicos y visuales. ¿Qué otro? Acústicos y visuales. ¿Segura? Vamos, vamos. Acústicos y visuales me proponen por ahí. ¿Será? 4D. Visuales y táctiles. ¿Qué dicen? La letra E, exacto. ¿Ya? Comunicación verbal. Claro. ¿Por qué no táctiles? Porque los táctiles, visual y táctil, ya no sería verbal, pues sería no verbal. Ah, se nos está pidiendo verbal, solamente verbal, comunicación verbal. Por lo tanto, sería acústicos y visuales. Bien, continuamos. Miren, como les dije, esta pregunta de este tema, tema número 1 de comunicación, viene en los exámenes de admisión. En un examen de admisión del 2009 vino. Dice, en el enunciado Juan no trajo el periódico. Predomina el elemento de la comunicación denominado. ¿Cuál sería, chicos? No trajo el periódico. Juan no trajo el periódico. Y está en cursiva como para entenderlo. Que nos está hablando solamente de esto. Por ahí nos dicen referente y Ampier nos dice referente. ¿Será el referente? Predomina, dice, ¿no? El elemento de la comunicación predomina, es decir, el que más resalta. Porque ahí podemos entender que hay un emisor, hay un receptor, hay un código, un canal y un referente. Pero ¿cuál es el que más resalta? Y le damos el crédito a Jean-Pierre, justamente. El referente es el que más resalta acá. Bien, bien jugado. Número 6. En el enunciado, Milagros lee los titulares de los diarios en el puesto. La comunicación es... Ah, la 5. ¿Está? Ahí está, mira. Ahí está Yajaira. ¿Listo? Ok, vale. Continuamos. Número 6. En el enunciado, Milagros lee los titulares de los diarios en el puesto. La comunicación es... Ella lee. Bien. Al momento de leer, ¿qué tipo de memoria es? Acuérdate, ¿qué tipo de memoria es cuando ella lee? Vamos, chicos, vamos, no me decepcionen con la clase de ella. Claro, icónica, muy bien. Si es icónica, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que sería verbal o no verbal. Si es icónica, ¿es verbal o no verbal? Puede ser, ¿no? Cualquiera de los dos también. Ok, sí, muy bien, puede ser los dos. Si es icónica, puede ser los dos, verbal o no verbal. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, si es un periódico, ¿el periódico qué muestra? Un escrito, ¿verdad? Y lo escrito es parte de la comunicación verbal visográfica. Por lo tanto, ¿qué sería? ¿Verbal visual o verbal escrita? ¿Cuál de las dos crees que sería? ¿Verbal visual o verbal escrita? Hay un debate. La 6E, me dicen por ahí, E. ¿Y por qué no la C? ¿Cuál es el objetivo de descartar la C? ¿Por qué no la C? ¿Mm? Pues ella lee, dice, ¿no? Lo está viendo. Muy bien, excelente. La letra E. Correcto, chicos. Bien, buen fundamento, buen fundamento. Número 7. El aviso prohibido fumar que aparece en un cartel es un tipo de comunicación. ¿Qué tipo de comunicación sería? Muy bien, Eva. La 7A, no verbal visual. Prohibido fumar, dice, ¿ah? ¿No verbal? ¿Crees? ¿Crees que sería no verbal? No creo, ¿ah? Verbal audiovisual. Audiovisual. Algo audiovisual puede ser un video. Un videíto por ahí. El cine, algo audiovisual.
¿Será entonces el cartel de prohibido fumar audiovisual? Ujú. Ok, entonces descartada la A y la E. ¿Cuál sería? No, la A no sería. Ajá, muy bien. Verbal escrita. Ok. Siguiente, número 8. Una condición indispensable en la comunicación oral es que se dé información nueva, el acompañamiento de gestos, que el receptor responda, que la entonación sea la adecuada, el papel del contexto situacional. ¿Cuál sería, chicos? La 8, 8C. Una condición indispensable en la comunicación oral es, necesariamente necesito que el receptor me responda para que me pueda comunicar. ¿Necesitaré eso? ¿Que el receptor me responda? No, ¿verdad? No. Un mensaje presidencial no necesita que te puedan responder, simplemente lo das. Que la entonación sea la adecuada, bueno, para que no haya interferencia, ¿no? Pero ¿será la respuesta? Que se dé información nueva. ¿Qué sería? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? Por ahí veo algo dispersos. Ya está bien, está bien. Ok, la D, la D. La D es. No, la D. Ok. Por ejemplo, podemos estar en diferentes contextos. Si estamos en diferentes contextos, igual me puedo comunicar contigo, no hay ningún problema. 9. Una condición indispensable en la comunicación es... Oh, ¿qué pasó acá? Ah, ya, está bien, está bien. Es otra pregunta. La 9C. 9C, dicen por ahí. Una condición indispensable en la comunicación. ¿Que el emisor y el receptor manejen el mismo código? Sí, en efecto, que manejen el mismo código. Si no manejan el mismo código, pues en vano sería comunicarse, ¿no? ¿Para qué ya? ¿Para qué me voy a comunicar si no manejamos el mismo código? Por eso, si tú y ella o tú y él no manejan el mismo código, en vano están. ¿Ya? Acuérdate de eso. Ya, chicos. Entonces, hemos llegado a la parte final. Bueno, muchas gracias por estar aquí. En buena onda, bueno. Tómalo por el lado amable. Ya. Entonces, chicos, muchas gracias por estar aquí en la clase de Grupo Atenea. Bien, recordemos que tenemos una semana bien productiva. Y bueno, esperamos que puedan participar también. ¿Ya, chicos? Entonces, cualquier comunicación estará haciendo por el grupo de WhatsApp y puedan ustedes también disfrutar de estas clases. ¿Sí? Cuídense mucho y hasta la próxima oportunidad, jóvenes. Ha sido un gusto. Chao. Gracias a ustedes gracias por estar ahí participando también. Ha sido muy agradable la clase de hoy. Bueno, chicos, cuídense bastante. Ya nos podemos desconectar de la sesión. Y el día de mañana, recuerden, tenemos otra, ¿sí? Un gusto, chicos, un gusto.